¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Vamos a entrar entonces otra vez a coger ritmo. Habíamos tenido ya como 2, 3 vigilias que no estudiábamos el tema. Para los que no saben y hoy nos acompañan por primera vez en este tipo de vigilia, estamos estudiando la doctrina de la Trinidad. Primero quiero aclarar que es una doctrina, ¿no? Que suene así algo extraño. Una doctrina es un conjunto de enseñanzas, como cuando un militar va a la escuela militar y le dan doctrina del ejército. Bueno, así también Jesús enseñó que los discípulos debían que fortalecerse y afianzarse. De alguna manera su fe es tan fuerte como lo que usted sabe de Dios. Una fe débil solo es consecuencia de un conocimiento mediocre acerca de la escritura bíblica. Así que me gustaría leer un pasaje hablando de este tema. Mateo 28:20, por favor, acompáñenme en su Biblia. El versículo 20 expresa una realidad que los cristianos quizás hoy ignoran o están alejados. Mateo 28:19, la gran comisión, usted lo ha leído, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y entendemos esto de bautizarse, entendemos esto de discípulos, pero omitimos una parte muy importante, y la parte importante es esa de formarnos en las enseñanzas. Jesús dice en el verso 20: quiero que ustedes, mis discípulos, mis apóstoles, les enseñen a las personas que bautizan, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un mandato. Si usted lee el subtítulo de esa parte de la Biblia, se muestra como un mandamiento. Enséñenles que guarden todas las cosas. Yo creo que existen dos clases de predicadores. Unos, los que les predican y apelan o se dirigen hacia las emociones. Sí, no es difícil decir gloria a Dios después de escuchar de que Dios te va a bendecir, ¿no? Entonces, apelar a las emociones suele ser una predicación muy usual en nuestros días. Pero hay otro tipo de predicadores o de predicaciones, y son las predicaciones que se dirigen a nuestra conciencia. La palabra de Dios es la única que cambia nuestra conciencia, nuestra mentalidad. A veces tenemos una mente muy liviana en cuanto a lo que Dios quiere, y por eso no sabemos ni la manera de honrar ni amar a Dios. Por eso Jesús nos lo enseña en Mateo 28:20: preocúpense por enseñar a los discípulos mis enseñanzas. Así que hoy vamos a ver una enseñanza en particular. El tema de hoy es la Trinidad. Es una serie que nos ha tomado 5 vigilias. Hoy es la 5ª vigilia. Hemos tocado temas distintos bajo ese contexto. Gracias. ¿Tú me puedes ayudar aquí a escribir? Y vamos a dividir el tema, por favor. Bueno, ya lo hemos dividido. Entonces la temática de esta noche es la persona del Espíritu Santo. Puedes colocarlo ahí, por favor. La persona del Espíritu Santo. Ver la Trinidad obviamente es hablar de 3 personas distintas. Ya hemos hablado, dedicamos una vigilia a hablar solamente del Padre, de Yahweh, de Jehová, quien es bastante ilustrado a lo largo del Antiguo Testamento. Estuvimos hablando acerca del Hijo. Nos tomamos 2 vigilias para hablar de Cristo, tanto en su posición divina como en su posición humana. La idea un poco desafiante a nuestra lógica de creer que un Dios se hace hombre es bastante desafiante. Algunos todavía lo consideran algo que no es verdad. Algunos pues atacan este tipo de doctrina, el hecho de que Jesús hubiera venido a la tierra. Y hoy vamos a hablar de una de las personas más olvidadas de la Trinidad. En otras palabras, los creyentes saben muchas cosas frente a la idea de Jesús, a la persona del Padre, pero poco se conoce del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Vamos a dividir la noche de hoy en varias ideas. Voy a tocar 3 ideas. Número 1, voy a hablarles de cosas esenciales sobre el Espíritu Santo. Hablemos de algunas cosas que se supone que ya deben estar claras. No puedo tocar unos puntos profundos si no tenemos la base ya echada. Así que voy a hablar de esas cosas esenciales del Espíritu Santo, en primer lugar. Segundo, voy a hablar de el ministerio del Espíritu Santo, es decir, cómo se ha movido el Espíritu Santo. ¿Existe? ¿Dejó de existir? ¿Se está moviendo? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo? Vamos a conocer el ministerio. Cuando hablo de ministerio me refiero a la obra del Espíritu Santo.
Nosotros sabemos acerca de Jesús, que vino, su ministerio se desarrolló aquí en la tierra, fue a la cruz. Sabemos muchas cosas del ministerio de Jesús, pero ¿qué tal si vemos el ministerio del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento? Y finalmente voy a tocar la idea de la personalidad. Voy a contarles un testimonio. Estuve visitando una familia en una vereda cerca del aeropuerto. Bueno, en realidad eran mis padres y me llevaban. Cuando nosotros entramos, yo vi al hijo menor de la familia pues atendiendo dos abuelitas. Mis papás entraron a la casa, yo ni siquiera pude entrar a la casa. Y bueno, el chico estaba bastante entretenido. Eran dos señoras testigos de Jehová. Y me acerqué a ellas a escucharlas, a oírlas, de qué estaban platicando, qué estaban enseñando. Y empecé a hacerles preguntas. Le dije, ¿qué piensa un testigo de Jehová acerca del Espíritu Santo? Y me llevé una buena sorpresa porque no sabía tantas cosas de los testigos de Jehová, pero bueno, pude de alguna manera dialogar con ellas. Una de las cosas que los testigos de Jehová enseñan, bueno, más adelante llegó como el pastor de ellos, o no sé, el líder de ellos. Y si el joven tiene preguntas, hágamelas a mí. Y bueno, así que me entretuve ahí un buen tiempo. Y uno de los aspectos que llamó mi atención era que ellos creen que el Espíritu Santo no es persona. En otras palabras, creen en el Padre, creen en el Hijo, pero el Espíritu Santo lo ven como una energía. Así que tuve una experiencia con ellos y en base a eso, pues quiero hoy hablar específicamente solo de ese punto. Vamos a evidenciar o a justificar la idea de que el Espíritu Santo es persona con argumentos bíblicos. Obviamente ellos también tienen otra serie de creencias, no creen que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Él me decía, mire joven, es que nosotros somos igual que esta planta. Esta planta tiene espíritu de vida porque ella absorbe los nutrientes de la tierra. Y yo le dije, Señor, yo entiendo que eso tiene vida porque todo fue creado y hay cosas que tienen vida. Pero lo que yo no entiendo es por qué me compara con una planta si la planta no tiene alma. No, que es que el espíritu de vida es la misma alma. Yo le dije, no puede ser la misma. O hay un cielo para las plantitas o un infierno para las plantitas. El alma es nuestro razonamiento. El alma es distinta al espíritu. Bueno, ¿y usted por qué dice eso? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Eso no es bíblico. Yo le dije, pues abramos la Biblia. Ese verso que dice que la Biblia es la espada de doble filo que penetra ¿hasta qué? Hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas de los huesos. Entonces yo le dije, mire, el alma la muestra distinta, el espíritu lo muestra distinto y obviamente las coyunturas son nuestro cuerpo. Entonces ahí tuvimos una plática que obviamente no voy a hablarles todo, pero sí me llamó la atención este aspecto de la personalidad del Espíritu Santo. Así que vamos a tocarla también en esta noche. ¿Cuánto les parece interesante estos puntos? Hay muchas ideas que tocar sobre el Espíritu Santo. Hoy aprovecho que es vigilia, así que no siempre son los 35, 40 minutos de predicación de siempre, sino vamos a ampliarnos un poquito, pero vamos a profundizar cosas que hay personas aquí que no saben y cosas que se supone que ya los cristianos saben, pero ignoramos. Es preciso iniciar desde un punto de partida de nuestro estudio en esta noche. Voy a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿qué saben los cristianos sobre el Espíritu Santo y qué debemos entender, qué nos instruye y es necesario para nuestra vida espiritual cuando hablamos del Espíritu Santo? Se podría decir que todos los creyentes poseen el Espíritu de Dios. ¿Se podría afirmar esa realidad? ¿Todos poseen el Espíritu de Dios? Se suele mencionar la presencia de Dios, del Espíritu Santo. De hecho, en el pensamiento pentecostal clásico se suele decir que el Espíritu es muy representativo, es el poder que aviva a los creyentes. Hay muchas ideas. De hecho, hay tantas preguntas frente a esa posición, porque uno dice, si el Espíritu Santo está en mí, ¿cómo actúa? Hay gente que tiene dudas, por ejemplo, respecto a la danza, que es un tema bien importante. Y hay cristianos que dicen, ¿puede el Espíritu Santo de Dios moverse en una danza como esa? Quiero saber qué dice la Biblia acerca de eso. Esta idea de las lenguas, o sea, ¿cómo se mueve el Espíritu Santo? Todo el mundo lo tiene. Hay gente que se ha atrevido a afirmar como un dogma de que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, o que el que no danza no tiene el Espíritu Santo. O sea, hoy vamos a tomar todos esos mitos y leyendas y los vamos a llevar a la palabra a ver si es cierto. ¿Cuántos dicen amén?
Aplauda su nombre en esta noche. Vamos a Hechos capítulo 19 y aquí un pasaje donde usted se va a asombrar. Yo me asombré cuando lo leí, porque es el tipo de asombro que uno tiene cuando le pregunta a alguien sobre el Espíritu Santo. Uno le pregunta a hermanos de la iglesia, hermano, hoy le pregunté a unos hermanos conocidos y les dije, hermano, ¿usted cree que el Espíritu Santo es Dios? Y se quedó mirando y me dijo, uno me dijo no, el otro me dijo sí, claro. Y les hice esta pregunta, bueno, si tú dices que es Dios, ¿por qué dice la Biblia que el Espíritu de Dios? No dice el Espíritu es Dios, dice, ¿por qué dice que es del Espíritu de Dios? Solo con esa pregunta el hermano me dijo, oiga, sí, sí, no es Dios. Y luego le dije, ¿y si no es Dios, qué es? Y se quedó ahí como la pregunta, oiga, sí, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Entonces, hoy vamos a despejar esa pregunta y otras más. Hechos 19:1 es un pasaje que nos ilustra la realidad de lo que hoy saben los cristianos sobre el Espíritu Santo. Vamos a Hechos, por favor. Hechos 19:1 al 2. Mire, hermano, yo confío en que estas vigilias los va a preparar a ustedes para que ustedes puedan compartir su fe a otros. Pero a veces uno quiere evangelizar a un testigo de Jehová y termina uno evangelizado. O a un unitario, a gente que piensa distinto frente a las posiciones bíblicas. Hechos 19:1. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Recordemos que Apolos era un evangelista en la época de Pablo, tan famoso por su teología como también era Pablo. Dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a la ciudad de Éfeso y hallando a ciertos discípulos, mire, Pablo encuentra a un grupo de creyentes y en el verso siguiente les dijo, hermanos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Escuche esto. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Leí este mismo pasaje en una versión actual. Dice, no sabemos nada acerca del Espíritu Santo. La pregunta de Pablo fue sencilla. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera sabían esa realidad. Muestra de alguna manera la de que hoy los creyentes conozcan de la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a asumir esas ideas principales acerca del Espíritu. Préstame bueno, vamos a hacer tú sabes, el gráfico de la Trinidad, ¿cierto? Por favor, vamos a dibujar Padre, Hijo, Espíritu Santo y en la mitad Dios, por favor. ¿Sí, más o menos? Ok, en relación a la Trinidad, la persona del Espíritu Santo es distinta. Vamos a dejar esto claro. El Espíritu Santo es distinto ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Vamos a explicarlo aquí en un... Sí, pero entonces, si quieres, aquí. La doctrina de la Trinidad afirma que hay un Dios. Pero son tres personas distintas. Esto significa que aunque la palabra Dios parezca asignarse solo a una persona, la palabra Elohim en el hebreo aplica a un plural. Nunca creemos en varios dioses. ¿Creemos en qué? Quiere decir que la palabra de Dios significa plural. La Biblia enseña que tanto el Padre es Dios, ya nos tomamos una vigilia para mirarlo, tanto el Hijo es Dios, pero lo que hoy vamos a ver es que el Espíritu Santo también es Dios. ¿Qué significa que sea Dios? Significa que hay atributos divinos en Él. Por ejemplo, ¿qué significa que algo sea divino y qué significa que algo no lo sea? Significa que hay atributos potentes en la divinidad de un Dios. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, Dios es omnisapiente, Dios es ¿qué? Omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede percibir. Hay atributos que ningún mortal tendría, ni ninguna criatura de Dios podría tener.
Una de las cosas que lo convierte en Dios también es el hecho de que Él no ha sido creado por nadie. Dios no es criatura. ¿Dejaría de ser Dios? ¿Dios es qué? Creador. Así que hoy vamos a ver esos atributos reflejados en la persona del Espíritu Santo. Entonces, tanto el Padre es Dios, tanto el Hijo es Dios y tanto el Espíritu Santo es Dios. No se confunda usted con el hecho de decir que son menos que otro, porque podría entrar en una falsa doctrina. A pesar de que Jesús muestra una dependencia total del Padre, ¿no? Vemos a Jesús diciendo: las palabras que yo os enseño no las enseño por mi propia cuenta, sino mi Padre me las ha dado. El Espíritu Santo inclusive se muestra como un enviado, ¿sí? Pero eso no es argumento total para afirmar que sean menores que Dios. Hay doctrinas, eso lo vimos en la primera vigilia, usted puede reclamar el audio, de algunos personajes en la historia que creían que la Trinidad era un Dios y otros pseudodioses o semidioses. Para no entrar en ese tipo de errores, hoy vamos a aclarar esta posición. El Espíritu Santo es Dios. Vamos al libro de Juan, por favor, capítulo 14, verso 16 al 18. Pero antes de leer ese pasaje, tome mucha atención porque intento no hablarle palabras de sobra, sino todas las palabras muy objetivas. En relación a la Trinidad, la persona del Espíritu Santo es distinta. Hay un rol, un papel importante, el cual Él desarrolla de manera personal. No lo hace ningún otro, lo hace Él en persona. Y al igual que el Señor Jesús, viene con una misión. Ya no es la misión de Cristo de salvación, pero sí es una misión de edificación y de dar poder. Encuentras un denominador en Jesús y en el Espíritu Santo. Los dos tienen algo. Como personajes individuales, estos son enviados para una misión. Eso lo convierte en alguien diferente al Padre, alguien diferente al Hijo. Juan 14, 16 al 18, en palabras de Jesús, dice lo siguiente: y yo rogaré a ¿quién? ¿Quién ruega? ¿Quién está rogando? Cristo. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Quién recibe el ruego? El Padre. ¿Y quién dará otro consolador? ¿Por qué Jesús habla de otro consolador? ¿Por qué no dijo el consolador? Porque ya Él había hecho una misión de consuelo con sus discípulos. Más adelante tú lees el pasaje y dice: es necesario que yo me vaya para que venga el otro. Estamos viendo tres personalidades distintas solo en un versículo. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El verso 17 aclara cuál es el enviado. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni qué, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ahí no dice pero vosotros lo veis, no lo podemos ver, pero dice ustedes sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará ¿qué? Con vosotros. Y sumémosle el verso 18, que es bastante interesante, porque lo escucho a menudo en las frases de los unitarios. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sabe qué dice la versión actual de este mismo pasaje? La traducción dice: no los dejaré solos. La condición de un huérfano es ¿qué? Desamparado. Así que Jesús no estaba diciendo que Él era el Padre en ese versículo. Jesús estaba diciendo es que yo rogaré al Padre, Él os enviará otro consolador y estará con ustedes hasta el fin. Bueno, estará con ustedes porque mora en ustedes y estará con vosotros, y no los dejaré huérfanos, no los dejaré desamparados, no los dejaré solos. Aquí dice la versión vendré a vosotros, y Jesús en la traducción actual dice volveré otra vez. Solo en un versículo: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, volveré otra vez. Significa que Cristo promete su regreso. Que el que vino no fue el Espíritu Santo. El que vino fue ¿quién? Cristo. Volveré a ustedes, pero les dejaré ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aplauda su nombre en esta noche. Pues eso se habla del Hijo de Dios. Vamos a mirar aquí. ¿Recuerda la pregunta que yo le hice a algunos hermanos el día de hoy?
por qué se dice que es el Espíritu de Dios? Porque al igual que el Señor Jesús se le dice el Hijo de ¿quién? Pero eso no significa que esté diciendo que Jesús no sea Dios. Está mostrando una dependencia del Padre. Pero también se habla del Espíritu Santo de Dios. No significa que Él no sea Dios, pero sí está demostrando que es el enviado de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero vamos a mirar otro argumento que nos hable de que el Espíritu Santo es Dios. Miremos Hebreos 9:14, la versión Reina Valera 60 dice lo siguiente. Hebreos 9:14. Y este es solo uno de los textos que habla de los atributos potentes divinos del Espíritu Santo. Tú no puedes confundir al Espíritu Santo con un ser humano, con un ángel, porque ni ellos, seres creados, tienen capacidad como la tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, los limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El escritor de Hebreos está diciendo, la sangre de Cristo puede limpiarlos, pero dice el cual mediante el Espíritu eterno. ¿Cuál es ese Espíritu eterno? Esto es uno de los títulos con que se llama al Espíritu Santo. Y usted me dirá, pero eternos somos todos, porque el alma es eterna. Esta eternidad no es una eternidad tan básica. La eternidad que se menciona aquí es una eternidad de coexistencia. Él es eterno, siempre ha sido eterno. Cuando se habla de Elohim eterno, se está hablando de que Él ha sido desde el principio hasta el final. Siempre ha sido eterno. No hay un principio, no hay un final para Él. ¿Sabe dónde está el principio de la creación? En Génesis 1:1. En el principio Dios creó. Quiere decir que antes de que Él creara, nada había sido creado. Es un poco confuso en nuestra lógica un poco grecorromana. Porque yo de niño decía, ¿y quién es la mamá de Dios? Y bueno, uno fabrica ese tipo de preguntas porque uno no entiende de que Dios no está bajo las leyes naturales. Él no ha sido creado, para Él no existe tiempo. Hay un escritor de un libro poético que dijo que para Dios un día podrían ser ¿qué? O sea, con eso intenta explicar, no hay dimensión de tiempo para Dios. Por eso es que cuando Él te perdona, no se pone a mirar tu pasado, sencillamente te limpia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para Dios no hay dimensiones naturales. Y el hecho de que la Biblia diga que el Espíritu es eterno, el Espíritu de Dios, significa que Él tiene un atributo divino, Él es Dios. Ni siquiera Satanás mismo es eterno, ¿sí sabía? Ni siquiera la gente que se vaya al infierno va a ser eterna. ¿Por qué? Porque Apocalipsis asigna una profecía de que Satanás, después de una serie de sucesos, será destruido. Ya ha estado en el lago de fuego, pero la maldad y Satanás serán destruidos. Se asigna un fin a la destrucción, a la maldad. Se asigna un fin en la Biblia. Eso significa que no hay eternidad tan eterna en la perspectiva de la salvación o los que se pierden. Esto ya empieza como a taladrar nuestro corazón y a decirnos, oiga, Dios no es como yo me lo imaginaba. Por eso para Dios es aborrecible la idolatría. Que un hombre reduzca a un pedazo de yeso la idea de Dios es un insulto, es algo absurdo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? El escritor en el Antiguo Testamento se menciona a Dios como que su presencia cubre todo el universo. Nada más la tierra se muestra como el estrado de sus pies. La mar, las arenas, las montañas caben en su mano. Al ver estas afirmaciones nada más empezamos a entender lo grande y maravilloso y potente que es Dios. Pues el Espíritu Santo se muestra como un espíritu eterno, se muestra como un espíritu creativo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El Espíritu Santo es Dios. Vamos a Job 33:4. Y es uno de los versículos que comprueba que el Espíritu de Dios es creador también. O sea, cuando Génesis dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza,
¿Por qué hablo en plural? Hagamos. Porque Dios es una palabra plural. Dios creó. Ahí no está diciendo que una sola persona creó. ¿Está diciendo qué? Dios. Puedes encontrar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hay algunos que dicen no, estaban los ángeles, estaba hablando con los ángeles, no pueden crear nada. Usted no encuentra ningún ángel creador en la Biblia. Todos son con habilidades o funciones de mensajeros, habilidades y funciones como guerreros celestiales, pero no hay ningún ángel que tenga capacidad de crear. El único que crea es ¿quién? Dios. ¿Qué dice Job 33:4? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto es maravilloso, porque vemos al Espíritu de Dios con un papel fundamental en la creación. En otras palabras, usted no hubiera llegado aquí si no hubiera sido por obra del Espíritu Santo. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Bueno, eso les quería comentar así como primer punto. Ya terminamos el primero, nos quedan dos. No se duerma todavía, que esto está bueno. Yo sé que no estamos hablando de otras cosas, pero yo digo, si no hay un tema más importante, si hay un tema más importante que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo no sé qué hacemos acá entonces. Estamos aquí por Él y para Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vamos a ver un segundo punto, pero antes de verlo vamos a ver un pequeño video así como para que usted pierda el sueño. Ojalá no le pase como a mi nona. Mi nona dice, no me prenda el televisor porque me duermo. Vamos a mirar este pequeño video. Pero quiero que esté muy atento. Mire, créame que estamos aquí muy abiertos para el hecho de que usted tenga una pregunta. Si se quiere acercar a nosotros, escribirnos. Pastor, mire, tengo esta pregunta o me hicieron esta pregunta. Frente a todo lo que estamos aprendiendo en las vigilias, vamos a estar ahí dispuestos para usted. Bueno, mientras los muchachos cuadran el video, el siguiente punto a tratar ya no son ideas fundamentales del Espíritu Santo de Dios. Yo quería primero dejar en claro que el Espíritu Santo es ¿qué? Dios. Ya de ahí nadie lo baja, ¿cierto? Ahora vamos adelante y en segundo lugar, vamos a hablar un poco del ministerio del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a hablar de ello. ¿Dónde aparece el Espíritu Santo de Dios? Ya entendemos que el Espíritu Santo de Dios es una persona distinta al Padre y al Hijo, pero lo vamos ahora a ver reflejado en la misión que ha tenido, que se ha destacado a lo largo de la historia. Para esto miraremos en qué momento aparece el Espíritu Santo en la historia bíblica y cuál ha sido su ministerio de acción hasta el día de hoy. Génesis capítulo 1, versículo 1, por favor. Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? De las aguas. Aparece de manera inicial en el libro de Génesis con una fuerza activa, aparece moviéndose sobre la faz de las aguas. Pero miremos que el Espíritu Santo de Dios empieza a desarrollar su acción junto con el Padre y con el Hijo en los primeros tiempos de la historia. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Siempre se habla en plural. Hagamos conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero acompáñenme a Génesis 3:22, que dice, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra vez en plural. Sabiendo el bien y sabiendo el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vamos a Génesis 11:7, estamos haciendo un recorrido interesante. Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Cuando Dios vio que los hombres hicieron una torre para desafiar a Dios, aquí se menciona en plural, dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
aquí nada más estamos viendo el Espíritu Santo. Hay gente que me dice, no, el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. Y se equivocan. Nada más en Génesis no hemos pasado los primeros 10 capítulos, 11 capítulos y ya se está mencionando. Vamos a ver este pequeño video y seguimos con lo que estamos hablando. El último acto de Jesús en la tierra es uno de los más misteriosos. Asciende al cielo para sentarse a la diestra del Padre. La ascensión pareciera demostrar que Cristo se retira de nuestro mundo, pero si observamos la ascensión como menos de la presencia de Jesús, en vez de más de su presencia, entonces perdemos una poderosa verdad acerca del Jesús ascendido. En un encuentro con María Magdalena después de su resurrección, ella intenta abrazar a Jesús. Lo había perdido una vez, pero no volvería a perderlo. Pero Jesús le dice, no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Se puede suponer que Jesús menciona esto porque su cuerpo resucitado es sagrado. Pero no puede ser porque luego Él le invita a Tomás a tocar sus heridas. Jesús conocía el temor de María, creyendo que lo había perdido para siempre. Con esta respuesta, lo que está diciendo es que, si me sueltas, si me permites ascender, tendrás una relación aún más fuerte conmigo. María, si permanezco como estoy, existe la posibilidad que me puedas perder. Pero si subo al Padre, me tendrás por siempre y nada nos podrá separar. Su presencia vendría por medio del Espíritu Santo, quien no es tan solo una fuerza, sino que es una persona que vendría en su lugar. Jesús dijo, si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Uno de los papeles del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Es por eso que Jesús menciona que se demostraría a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Esto implica que los discípulos realmente no podían conocer a Jesús hasta que se fuera corporalmente y retornara por el Espíritu Santo. Nos debe de motivar esto, porque quizás estés bajo la impresión de que si solo hubieras vivido y caminado con Jesús, le hubieras conocido mejor que ahora. Pero estarías equivocado. Antes de que Jesús muriera, el Espíritu Santo no había sido soltado al mundo en esta manera poderosa, y puedes conocer a Jesús plenamente por medio de la influencia del Espíritu, donde te mostrará en la sombra de la cruz cuán alto y ancho, largo y profundo es su amor por nosotros. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, puedes ver a Cristo y conocer su presencia y su amor aún mejor que los apóstoles en la noche de la Cena del Señor. La pregunta inevitable es, ¿estarías viviendo como si fuera verdad? ¿Estás viviendo como si Cristo es más accesible ahora que cuando estuvo en la tierra? Jesús hizo claras sus intenciones, dejó el cielo y toda su gloria por causa tuya. Y por medio de su ascensión, se ha hecho infinitamente disponible para ti. Cristo se ha acercado a ti. Entonces, acércate a Él. Bueno, ahí vemos una pequeña relación también con Cristo, pero creo que empieza a aclarar ya el papel del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es increíble empezar a conocer la obra del Espíritu Santo. Esto era algo de que los creyentes de Éfeso no sabían. Empezar a conocer la obra del Espíritu Santo lo va a llevar a usted también a valorarlo, a respetarlo, a identificarlo. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé a quién orar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿a quién oro? Entonces, conocerlos nos va a llevar a identificarlo. En el momento en que usted puede mencionar a Dios, se puede estar refiriendo tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, Jesús nos enseñó a orar, ¿qué? Definiéndolos por separado, por lo menos en cuanto al Hijo y al
al Padre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vamos a mirar otro pasaje de Isaías capítulo 6 verso 8. En el capítulo 6 de Isaías hay un texto profético que dice: después oí la voz del Señor, dice Isaías, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es una conversación entre la Trinidad. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Yo me imagino al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un diálogo. Bueno, heme aquí, Señor. Bueno, Cristo irá por esto. Cristo significa, bueno, en el griego, Mesías, Salvador. Amén. Entonces, Jesús eligió el papel de la salvación. Heme aquí, envíame a mí. Por lo menos Isaías plantea esa profecía. Ahora imagínense al Espíritu Santo siendo enviado como promesa del Padre. No podrían ser los ángeles porque ellos no crean. La Biblia dice que fueron creados. La eternidad está en la Trinidad, solo en ellos. Solo ellos podían y pueden crear. Solo ellos podían determinar ese plan salvífico. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son creadores. Hay unas citas bíblicas que me gustaría que viéramos. Isaías 42:5. Libro de Isaías 42:5. Le dejo de tarea 45:18. Isaías también. El Padre es creador. ¿Qué dice Isaías 42:5, por favor? Así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, el que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. El que da espíritu, ese espíritu es espíritu de vida. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 45:18 también plantea. Pero ahora miremos Juan 1:3 acerca del Hijo. El Hijo también es creador. No nos cabe ninguna duda que los dos son, tanto el Padre y el Hijo es creador. ¿Qué dice Juan 1:3, por favor? Y llévese de tarea Colosenses 1:16. Son versículos que comprueban que es un atributo divino en Jesús, el poder de crear. Juan 1:3 dice: todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Ahí la palabra es el verbo, es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Juan 1 expresa que Cristo está desde el principio y por la palabra fueron creadas las cosas y para Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero Colosenses 1:16, ¿qué nos dice? Bueno, aquí la versión Reina Valera dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada hubiera sido hecho. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por el medio de Él y para Él. Si usted lee el capítulo, está haciendo referencia a Cristo. Pero ahora leamos citas. Bueno, ya habíamos leído Job 26:13, ¿no? La cita de Job, ¿cuál era? Job 33:4. Bueno, aquí tenemos evidencia de que el Espíritu Santo también es creador, tanto el Padre, el Hijo. Job 26:13, ¿qué dice? Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Está refiriéndose al espíritu. Él se encargó. Mire, cuando usted levante la mirada y mire las estrellas, mire las nubes, o pueda observar con un telescopio las constelaciones, o pueda ver una foto, el diseñador o el autor de esa creación, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a mirar también Job 33:4. Ese es el que ya habíamos leído, ¿verdad? El Espíritu de Dios me hizo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, ahí terminamos ese punto. Recordemos que estamos viendo el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, de manera inicial, el Espíritu Santo inicia ¿qué? Creando. Lo vemos moviéndose, lo vemos creando. Tiene participación en todo lo que vemos. Ahora no solo está en la creación, sino el Espíritu Santo también interviene a lo largo de la historia del Antiguo Testamento de muchas formas. Observe esto muy bien. El ministerio profético en la monarquía y aún en los reyes de Israel, en la época también de los jueces. Vamos a dividir el Antiguo Testamento. Voy a borrar eso. ¿Podemos borrar? Vamos a borrarlo. Tómale una foto, enmárquelo ahí en su pieza.
Vamos a dividir el tiempo del Antiguo Testamento en etapas de la historia. Vamos a hacer una línea de tiempo. Las líneas de tiempo son muy útiles. Tranquilo. Vamos a hablar de la primera etapa en la que vemos al Espíritu Santo es en la etapa de la ¿qué? Creación. La segunda etapa en la que la vemos lo podemos ver en el Éxodo, lo podemos ver en la salida del pueblo de Israel. Porque Jehová promete por medio del profeta y dice: mi espíritu estará con ustedes, Él los llevará a la tierra prometida. Entonces, algunos teólogos llegan a afirmar que la nube que los guiaba en el desierto no era cualquier nube, sino era una presencia simbólica del Espíritu Santo. Así como con la presencia simbólica de la paloma en Jesús, dice que por el Espíritu también el viento sopló y el mar fue abierto. Entonces podríamos decir que también está en una etapa de ¿qué? En la etapa de Israel, de Israel en su peregrinaje en el desierto. Los acompañó. Dice que de día era columna de nube y de noche era columna de ¿qué? De fuego. Luego vamos a mirar aquí. Viene la etapa del ministerio profético. Cuando Israel se establece, podríamos decir etapa monarquía. Vienen los primeros reyes. Viene Saúl, viene David, vienen los reyes. También viene un tiempo profético. Primero vienen los jueces, luego viene la monarquía. Recordemos que la Biblia nos dice que en Israel no habían reyes, solo habían profetas. ¿Sí recuerda eso? Y el pueblo de Israel le dijo a Samuel: queremos un rey, órele a Dios por un rey porque necesitamos un rey. Entonces viene una etapa que se llama la etapa de los jueces. Vamos a ver aquí. Y la Biblia en el Antiguo Testamento termina con una etapa profética. ¿Listo? Conozca cómo se divide el Antiguo Testamento. Vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo en estas etapas. Ya vimos que es creador, se está moviendo desde el principio. Ya lo vimos en Israel, moviéndose, guiándolos, orientándolos. Pero vamos a mirar también en otras etapas. El ministerio profético y aún en la monarquía. Por ejemplo, miremos moviéndose en algunos reyes. Primera de Samuel 10:10. Llenaba y ungía a algunos reyes. Primera de Samuel 10:10. Mire lo que dice Primera de Samuel. Si quiere, colócalo debajo, pero digamos aquí. Coloca simplemente el personaje. Listo. La monarquía significa reyes o gobernantes. Antes de que hubieran reyes habían jueces. Pero vamos a mencionar aquí al rey Saúl. Puedes colocarlo ahí. Primera de Samuel 10:10. ¿Qué dice en relación al Espíritu Santo? Dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Vemos a Saúl siendo lleno del poder del Espíritu Santo y profetizando junto con otros profetas en Israel. El Espíritu Santo empieza a intervenir en la vida de algunos personajes en la Biblia. Vamos a mirar cómo intervino también en la vida del rey David. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde aquel día, ¿qué? El Espíritu de Jehová vino. Había algo que Saúl le temía. De hecho no le temía, pero se le sobrevino. Cuando Saúl termina de equivocarse con Dios, más de 3 ocasiones comete errores siendo gobernante de Israel, Samuel le dice: Jehová quitará su espíritu, ya no estará contigo, Saúl. Y en el momento en que le fue quitado el Espíritu de Dios a la vida de Saúl, el libro de Samuel dice que venían espíritus a atormentarlo. Pero ya no era el Espíritu de Dios. ¿Ahora eran qué? Por eso ver que personas hoy sufren ansiedades, depresiones, es muestra de la ausencia de ¿quién? El Espíritu Santo.
mí a veces me llegan consejerías así, jóvenes así, pastor, no sé qué hacer, a veces me siento ganas de matarme, yo no sé, yo ya tengo mi pareja, tengo esto, tengo dinero, tengo trabajo, tengo todo, yo no sé por qué, no tengo ganas de vivir. Yo digo, eso es opresión del enemigo. Usted lo que necesita es ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces lo llevo a la palabra, a conocerlo, a conocerlo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, entonces vemos que Saúl le fue quitado el espíritu. De hecho, David disculpe la expresión, cuando la embarra, cuando termina equivocándose, David le oraba a Dios por algo. ¿Sabe qué le oraba David? Quíteme el palacio, quíteme mis hijos, quíteme lo que quiera, pero no apartes de mí, ¿qué? ¿Cómo le parece eso? Hay algo a lo que los cristianos deben temerle. No le tenga miedo a la muerte, no le tenga miedo a una persona que le pueda hacer daño. Téngale temor a vivir sin el Espíritu Santo. El día que el Espíritu Santo deje de actuar en su vida, ese día usted perdió cualquier posibilidad de amar a Dios. Por eso dice que hay un pecado que no se tolera. Es cuando usted logra desplazar al Espíritu Santo de su vida. Prácticamente la Biblia dice ya no hay nada que hacer. Romanos 1:1 dice, es como si Dios ya los hubiera abandonado a los placeres, a los pecados. El Espíritu Santo es demasiado importante. Por lo menos ya lo empezamos a ver en el Antiguo Testamento. Dice que desde aquel día David tuvo al Espíritu Santo. Algunos jueces o líderes del pueblo de Israel, miremos a un juez bastante famoso. Ese juez se llamaba Sansón. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Era musculoso, así como Sansón. Jueces 14:6, ¿qué dice? Miremos la relación que tenía el Espíritu Santo con este hombre, no solo con Saúl y David, sino que en Jueces 14:6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre, no le contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. La fuerza de Sansón no era que iba seguido al gimnasio, sino era el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo sobre la vida de él. Mire, hermano y amigo, con esto que quiero empezar a darle a conocer. Ser cristianos, tener capacidad de decirle no al pecado, o tener un ministerio, predicar, todo esto en nuestras posibilidades no están. Por eso si tenemos el Espíritu Santo de Dios, es el que nos da los dones, el que nos llena de capacidad para hacer la obra de Dios. Cuando yo me miraba al espejo, yo decía, oiga, me parezco a tal predicador. En ese tiempo estaba de moda Casluna. Y yo decía, uy, me parezco a Casluna. Y recuerdo que le pedí a mi papá la Biblia más grande que tenía en la casa. Y en una oportunidad mi papá dijo, bueno, usted, que es el predicador, va a predicar en un grupo familiar. Eran como unos 20 hermanos, haga cuenta esta nave. Y eran puros jóvenes, va a predicarles. Que me invita a predicar y yo, con esa Biblia, con ese porte, ¿sí? Y preciso, llego y abro la Biblia y vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 104, verso 2. Oiga, hermano, la cita está mal, está equivocado. Yo de los nervios estaba dando citas que no. Y en un momento a otro la pierna me empieza a hacer así. Yo, ¿o es el Espíritu Santo? ¿Qué es? No, los nervios. Hermano, y mejor dicho, me llené de temor y salí corriendo. Haga cuenta que estamos así predicando y yo salgo corriendo por la mitad y dejo aquí la reunión así como, ¿qué poco, pastor? Pues yo ese día hice el oso así de esa manera. Y me metí a la pieza y le dije, Señor, ¿usted por qué me hace quedar en vergüenza? Si tu palabra dice que todo el que proclame tu palabra, tú irás con él y que yo no sé qué. Y empecé ahí a quejarme con Dios. ¿Por qué me abandonó de esa manera? A mí nadie me había hecho esto. Es más, conmigo ya no cuente. Así, pero ofendido con Dios. Y luego, de alguna manera, Dios empezó a mostrarme que, Andrés, quien hace la obra no es usted, no es su capacidad. Si usted no se preocupa por buscarme, si usted no se preocupa por llenarse del Espíritu Santo, es hombre muerto. Porque el poder y el milagro lo hace Dios. En una ocasión un líder me dijo, pastor, yo no sé por qué yo oro por los enfermos y no se sanan. Yo le dije, ¿será porque no está el poder en usted? No hay capacidad en nosotros. Nosotros no decidimos quién se sana, quién se enferma. Si Casluna tuviera el poder de sanar al que quisiera, lo invitarían a los hospitales, ¿o no? ¿O no? Entonces le dice, ay, que viene Casluna y si van a hacer milagros. No es el hombre, no coloque su mirada en el hombre.
Porque quien sana, quien libera es ¿quién? Dios. El poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Entonces, no se trata de que alguien imponga las manos sobre usted. Eso es una práctica pues, que se ve en el libro de Hechos, pero no coloque la confianza en el pastor. De yo poder cambiar una vida o transformar, eso no es posible. El que produce el cambio, el arrepentimiento, el querer, el hacer, ¿quién es? El Espíritu de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Quien hacía que Sansón despedazara leones, bueno, o por lo menos un león, con eso es suficiente. Yo creo que no era cualquier fuerza normal, era una fuerza sobrenatural. Vamos al libro de Génesis 41:38. Aquí aparece otro personaje, aquí vemos a José. 41:38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El mismo Faraón reconocía el poder que había ¿en quién? En José. Ese interpretador de sueños, ese hombre con capacidad de administrar. De hecho, hasta el mismo gobernador Potifar se asombraba porque todo lo que José hacía, tocaba, administraba, ¿qué pasaba? Prosperaba. O sea, un cristiano con el poder del Espíritu Santo de Dios es un cristiano que ¿qué? Que todo lo que hace es bendecido. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así otros jueces fueron llenos, hombres como Moisés, Gedeón, Otoniel, Jefté y una cantidad, una lista increíble. Pero ahora miremos profetas que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, porque si estamos hablando de que él se movía en el Antiguo Testamento, estos son evidencias de que él estuvo activo. Hay gente que le digo: ¿y dónde ve el Espíritu Santo? No, solo se movía sobre la faz de las aguas, no sabemos más. ¿Qué dice Primera de Reyes 18:12? Aquí vemos a un personaje llamado Elías. ¿Cuántos se acuerdan del profeta Elías? ¿Sabe qué hizo nada más y nada menos Elías? Hizo descender fuego del cielo para comprobarle a más de 400 personas que el único Dios verdadero era Jehová. El poder que había en Elías no era cualquiera. Acontecerá que luego que yo me he ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Aquí se menciona: el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Se menciona el Espíritu Santo guiando a algunos personajes, en este caso Elías. Vamos a mirar otro personaje, otro profeta. No son jueces, son profetas. El profeta Ezequiel. Ezequiel, en su mismo su nombre, Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Miren lo importante, el profeta estaba lleno del Espíritu Santo. Eso no es como los profetas de hoy. ¿Se han escuchado la historia? Esas iglesias donde se da profecía al que entra, mejor dicho, desde que usted entra ya lo están profetizando. Y llegó una persona ahí y lo invitaron, y en un culto un dichoso profeta le coloca la mano y le dice: el Señor te va a dar ese esposo que le has pedido, esa esposa que le has pedido. Y resulta que le dice: oiga, pero si yo era un transexual, ¿es que llaman? Que es chica y que se hace pasar por hombre. Oiga, y luego no, Dios dice que no está de acuerdo con eso. ¿Cómo que me va a dar esposa si yo soy mujer? Ay, qué pena, me equivoqué de profecía. Otra. Oye, hay unas profecías que no tienen sentido bíblico. ¿Qué le prometió el diablo a Jesús? Si postrado me adorares, ¿qué le haría? ¿Qué se está prometiendo hoy en las profecías? Poder, dinero. Hermano, vendrán casas, carros. Bueno, gloria a Dios si Él se los da. Pues yo creo que el diablo también se aprovecha de ese hecho para generar falsas profecías. Hay que tener mucho cuidado con las profecías de hoy en día. Por lo menos lo que la Biblia nos dice es que los profetas eran llenos ¿de qué? Verdaderamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no hace equivocar a ninguno. ¿Usted cree que el Espíritu Santo lo va a llevar a contradecir la palabra? ¿Cuántos dicen amén? Hoy hay hombres que son tan atrevidos que le colocan la mano a un hombre y le dicen: esa mujer con la que estás no te conviene, esa esposa te ha hecho sufrir, el Señor te traerá una nueva mujer. Y hay unos que dicen: uy, el Señor me habló en un encuentro. En una ocasión una niña vino muy triste a pedir consejería y le dijo al pastor: pastor, estoy triste porque en una iglesia donde yo crecí,
pasó algo en un evento, un campamento de jóvenes, vino un evangelista, un profeta, pero mejor dicho, profeta de profetas, hay unos que toca hacerle hasta tapete. Y entró ese profeta, pastor, y me colocó la mano encima y me dijo: ¿sí ves ese joven de allá? Ese joven va a ser tu esposo, el Señor te lo muestra hoy. Y lo curioso es que el gordito ese allá resultaba ser el sobrino del profeta. Y ya le dio triste porque yo dije: uy, Señor. Y la niña vino pidiendo consejería. Yo le dije: no, ¿qué clase de profecía es eso? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy la gente se deja, mejor dicho, no todo el que diga ser del Espíritu de Dios es del Espíritu de Dios. Tener la obra del Espíritu Santo de nosotros va mucho más allá de lo superficial. Hay gente que me ha dicho: pastor, yo danzo, ¿será que esto es del Espíritu Santo de Dios? Y digo: eso yo lo sé. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está en usted. Es por su fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? En realidad es el amor, porque solo se menciona un fruto. Pero de ahí desprende ¿qué? La paciencia, de niña. Si usted es controlado por la ira, si usted es controlado por una serie de cosas que a Dios no le agradan, pues tenga las dudas de que esté danzando guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está ahí, libertad para obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miremos que dijo Ezequiel: entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, puedes oír la voz de Dios. En otras palabras, tienes revelación ¿qué? Clara de Dios. En esta noche yo confío en que Él es nuestro Maestro y nos está revelando. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aplauda su nombre en esta noche. A través de estos textos bíblicos podríamos afirmar que el Espíritu Santo está desarrollando su ministerio y su acción desde el principio de la creación hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Nehemías 9:20, ¿qué dice, por favor? Vamos a leer este pasaje. Nehemías 9:20. Vamos a leerlo. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y el agua les diste para su sed. ¿Recuerdan por qué les dije que el Espíritu de Dios estaba sobre Israel? Porque todo el tiempo el Espíritu de Dios estaba con ellos. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste el maná, no retiraste ese tipo de bendiciones. Esto lo dijo el profeta Nehemías. Coloquemos a Nehemías también. Nehemías hablando del Espíritu Santo. Bueno, ya pasemos al Nuevo Testamento. Podríamos tomarnos otros textos más para ver que el Espíritu Santo estaba activo. Bueno, hay algo curioso. El Espíritu Santo no estaba de manera permanente. Él llegaba, tocaba las vidas de algunos personajes, estaba en algunas temporadas, por lo menos en Israel lo vemos actuando, mientras estaban en el desierto, guiándolos, ayudándolos, pero no lo vemos realmente de manera activa todo el tiempo. Vamos al Nuevo Testamento. Para empezar, vamos a mirar pruebas y evidencias de la persona del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento, quisiera que nos detuviéramos ahí en un punto principal. Ese punto está en Mateo 3:16, por favor. El ministerio de Cristo fue desarrollado con la presencia del Espíritu Santo. Escúcheme esto. El ministerio de Jesús. ¿Qué vemos en el ministerio de Jesús? Vemos milagros. ¿Vemos qué? Su bautismo. ¿Vemos qué más? Su crucifixión y su resurrección. Y el Espíritu Santo jamás lo dejó. Todo el tiempo estaba con él. Ahora en el Nuevo Testamento, Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron ¿qué? Abiertos, y vio ¿a quién? ¿O se vio a sí mismo? ¿A quién vio? Yo no sé, pero esto de la metafísica y otras ciencias que intentan dar explicaciones. Por ejemplo, ¿qué dice un unitario de esto? Un unitario piensa que el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, son la misma persona. Entonces ellos dicen ahí: no, se vio a sí mismo. Es que Él es omnipresente y puede estar en cualquier parte. Yo digo: señores, si vamos a justificar desde ese punto de vista, entonces nada va a parecer realidad. La Biblia está expresando que la persona del Hijo vio ¿a quién? Al Espíritu. Y ese descendía como paloma y venía sobre él. ¿Vino sobre quién? Yo no me imagino a alguien omnipresente viniendo sobre él mismo, para que me entiendan.
Lucas 4:18. Vemos a Jesús siendo bautizado y siendo de manera simbólica ungido por el Espíritu Santo. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cristo lo declaró. Su ministerio no fue alejado del Espíritu Santo. No le pase a usted como a mí. Yo empecé mi ministerio sin el Espíritu Santo y me fue pero mal. Eso es solo uno de los osos que hice. Pero cuando usted se llena del Espíritu, tiene pérdida. No tiene pérdida. Él lo ayuda, Él lo respalda, Él lo llena de sabiduría, Él lo llena de unción. Lucas 4:18. Bueno, por esa razón el Señor le habla a sus discípulos y les dice: no salgan a evangelizar antes de que venga el Espíritu Santo. Hasta que no llegue y los llene, no salgan a hacer la obra. En Hechos capítulo 1. ¿Qué dice Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién está hablando ahí? Cristo. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto es simplemente un texto que aclara que el Padre unge con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús. En otras palabras, vemos en Jesús un superhumano, créame. Vemos un superhumano, no estamos viendo cualquier ser humano. O sea, tú lo ves rechazando tentaciones, no porque sea muy fuerte, sino porque estaba lleno de ¿quién? ¿Quién iba a resistir la muerte de la cruz sin poder de Dios? Y ahí vemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, vamos a echar una adelantadita aquí para no tardarnos mucho. Oiga, hasta para estudiar la Biblia usted necesita al Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural, ¿qué quiere decir el hombre natural? El que no tiene el Espíritu Santo. El hombre natural no puede ni percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de entender espiritualmente. Necesitas el Espíritu de Dios para que la voluntad de Dios se te revele. Sería imposible intentar conocer a Dios verdaderamente sin la ayuda del Espíritu Santo. En una ocasión una joven se me acercó y me dijo: oiga, es que yo no sé si soy bruta, pero no entiendo nada de lo que leo en la Biblia. Yo le dije: no se trate de esa manera. Usted lo que necesita es al Espíritu Santo de Dios. Él es el que le puede revelar. Vea, han habido noches donde yo me siento a estudiar y yo digo: Padre, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo? Y hay preguntas que a uno lo pueden llevar mire, yo no me acomplejo. ¿Sabe qué hago? Me pongo a orar, le clamo al Espíritu Santo y le digo: Señor, ayúdame. No pasan horas o no pasan días en que ya el Espíritu Santo en otras porciones de la Biblia me aclara la pregunta que tenía. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Así que pídale a Él que le ayude. Usted que de pronto dice: no, yo ya tengo mucha edad para entender la Biblia. No, eso que la estudien los jóvenes. Deje de pensar de esa manera. Usted tiene el mejor maestro de todos y Él es el que da la sabiduría. Aplauda su nombre en esta noche. Hablemos ya del último punto. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? Ya lo vimos influyendo en el ministerio de Jesús. Lo vemos en la iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo 1, moviéndose, llenando a la iglesia. La Biblia le da muchos títulos, le llama el Espíritu de verdad en Juan 16:13, le llama el Consolador en Juan 14:26, le llama el Espíritu Eterno en Hebreos 9:14, le llama el Espíritu de adopción en Romanos 8:15. Lo vemos activo en el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué pensar que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es una persona? Mucho cuidado con esto, porque la Biblia le da unas representaciones al Espíritu Santo que son símbolos. Por ejemplo, el simbolismo de una paloma no significa que el Espíritu Santo sea un animal. No significa que porque la Biblia hable del fuego, bautismo en fuego, el Espíritu Santo sea una llama, pero sí es una manera simbólica de representarlo.
No significa porque se hablen de ríos de agua viva que fluirán dentro del creyente que tiene el Espíritu Santo de Dios, es que el Espíritu Santo sea agua. Estas son maneras de representar la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es persona. ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido tristes? Levánteme la mano en alguna oportunidad. ¿Cuántos se han sentido felices? Decepcionados. Bueno, hay muchas emociones que caracterizan una personalidad. Y yo quiero hoy mirar a la luz de la Biblia que el Espíritu Santo está lleno de cosas que le identifican como una personalidad. Empecemos aquí. Tiene voluntad propia. O sea, él puede decidir. No solo el Padre y el Hijo tienen voluntad. ¿Recuerdan a Jesús orando ahí? Señor, no te pido que se haga mi voluntad sino la tuya. Dos voluntades distintas. No solo ellos tienen voluntad, el Espíritu Santo de Dios también tiene voluntad. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mira, algo maravilloso que yo puedo entender como joven es que cuando yo acepto a Cristo, sucede algo en mi vida. Y es que el Espíritu Santo viene a mi vida. Ningún creyente puede poner en duda esto. En el momento en que usted cree en el Señor Jesús, el Espíritu Santo viene sobre usted. Hay gente que tenía duda acá de que había recibido el Espíritu Santo. Yo le aclaro, el solo hecho de que creas en Jesús es obra del Espíritu Santo. Porque Él es el que convence de juicio y de pecado a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Él reparte como Él quiere. ¿Ustedes no han visto a esas personas que hacen muchas cosas en la iglesia? Pues yo quiero decirle, una persona no podría tener todos los dones. Por más de que lo intente, se prepare, se forme, no. No existen supercreyentes. El Espíritu Santo es el que reparte y Él da según quiere y le place. ¿A cuántos les gustaría predicar la palabra, pero anunciarla como maestros de pronto, como evangelistas? Porque todos somos llamados a predicar, pero hay una unción especial del Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que es el que le puede dar. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gustaría cantar? Pídale ese don al Espíritu Santo. Yo no cantaba ni en el baño. Yo recuerdo que una vez cogí un CD y mi hermano me dijo, cállese, hermano, ya no lo soporto. Y yo era dándole. En fin, Él es el que da los dones. Ni siquiera es porque nosotros lo merezcamos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, según 1 Corintios, Él reparte como le place. 1 Corintios 2:13, el Espíritu Santo enseña. ¿Puede una luz enseñar? ¿Corregir? ¿Puede una luz llevarte al conocimiento de Dios? No es una simple energía. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vea, hoy estamos en tiempos donde no se sabe qué es de Dios o no. Y a menos de que usted tenga el Espíritu Santo de Dios y lea la palabra, nunca lo va a saber. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar. Oiga, qué malos somos para recordar. A veces pecamos y decimos, ay, se me olvidó. Esa predicación que me hubiera servido para haberme librado de esto. No. El Espíritu Santo le es dado para recordarle lo que aprende acá. De pronto hoy el sueño se lo llevó. Terminó así como, Espíritu Santo. Pero yo confío en que el Espíritu Santo le va a recordar todo lo que estamos hablando en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Juan 14:26, por favor. Una vez vi a un hombre esforzándose para que la gente recibiera el Espíritu Santo y llegó y cogió una manguera con agua y reciban el río del Espíritu. Uy, Dios mío, qué atropello es esto, señores. En una ocasión uno cogió una cuchara con aceite caliente, porque era el aceite ungido. Y en una ocasión, lamentable, vi a uno pegándole una cachetada al otro. Reciban la cachetada de la unción del Espíritu. Yo digo, ¿esto qué es? Esto es solo evidencia de que la gente no conoce el Espíritu Santo por la palabra. ¿Lo conoce por qué?
Es que el hermano dijo eso. Hay una dichosa profeta que ella dizque pidiéndole perdón a ella porque mucha gente hablaba mal de ella. Es que no se puede hablar bien de una mujer así. Que el Espíritu Santo me mostró las pañoletas de la unción, pañoletas de fuego, y que yo misma las hice para que la unción los acompañe. Por ahí uno vendiendo corbatas ungidas. Razón tiene la Biblia, muchos estafadores vendrían. Pero si el pueblo aprende a estudiar la Biblia, el pueblo va a discernir qué. Y el día que un predicador como yo se escache, usted no va a tener problemas con el Espíritu Santo. Usted va a decir, eso no viene de Dios. Andrés ya empezó a enseñar cosas que no están en la Biblia. ¿Ya no es bueno qué? Prestar atención. Entonces vemos al Espíritu Santo llenando, recordando. El Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará ¿qué? Todas las cosas. Y además de enseñarle, ¿qué más hará el Espíritu Santo? ¿Sí están conmigo o solo estoy leyendo yo? Él les enseñará y les recordará. ¿Un poquito? No, todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Miremos qué emociones sentía el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él se contrista. ¿Qué significa contristar? ¿Se pone triste? Yo tenía por costumbre dormirme mucho cuando oraba. Yo empezaba orando así como que chévere y terminaba. Y una vez leí en la Biblia que el Espíritu Santo se podía contristar. Voy a colocar un ejemplo acá. Nadie se sienta persuadido, ¿no? Simplemente estoy dando un ejemplo. Imagina que yo invite a mi novia y le digo, no, esta noche vamos a tener una cita especial. Vamos a hablar de los dos, que de resto nadie más importa. Váyase bien bonita, váyase bien arreglada. Yo también voy a ir con la percha, como dicen por ahí. Vamos a tener un tiempo especial. Y yo llego esa noche y me siento. Y es raro la mujer que no habla, ¿no? Entonces ella empieza a hablar. Y yo apenas tomo el vasito con agua y hago. Pero de repente pasa algo en la cita que nadie esperaba, porque era una cita especial, se supone. Y yo me quedo dormido en la mesa. Y ella contándome algo especial. Mi pregunta es, ¿cómo cree que se va a sentir esa mujer? Yo pensé así. Y yo digo, ¿cuántas veces con citas con el Espíritu Santo orando me quedo dormido? Cuando yo entendí que el Espíritu Santo es una persona, se siente, entendí que lo puedo hacer entristecer, lo puedo hacer doler. Hay veces que ofendemos al Espíritu Santo. Hay cosas que decimos que ofenden al Espíritu Santo, comportamientos que tenemos. Hay veces que no nos importa entrar ahí a lugares que no convienen o ver cosas que a Dios no le agradan. Es como si colocáramos en pausa al Espíritu Santo. Venga, por ahí hay un control. Bueno, haga cuenta que hay un control ahí. Coloco en pausa al Espíritu Santo. Espéreme, Espíritu Santo, que voy a entrar aquí a la discotienda aquí a escuchar unas musiquitas. ¿Sí? Venga, Espíritu Santo, espéreme que voy a estar con mis amigos, que esos que son mal hablados y cuentan chistes verdes. Espéreme ahí, Espíritu Santo, ya voy. En ese momento recuerdo una historia que siempre la utilicé cuando empecé a predicar y era, ¿quién tiene una moneda, por favor? Yo se la voy a volver, no me preocupe. Una de 500, una de 200, una de 500 en especial. Es que la de 500 es la que utilizaba. ¿Sí o no? Todo el mundo con billetes, nada de monedas. Ahí la cafetería, ahí colabórenme ahí para. Una de 500. 500. Una de 500. Bueno, ¿para qué sirve una moneda de 500? No, cuando le preguntan ¿para qué sirve un salario mínimo? No. ¿Para qué sirve una moneda de 500? Un pancito, algo así, bueno. Bueno, imagínense que un hombre va para el matrimonio y escogió un vestido blanco, puro, pero blanco, pero le tocó irse a pie porque no llegó el carro y no había transporte. Y de repente va pasando y hay por ahí una alcantarilla. ¿Qué hay en una alcantarilla? Bueno, además de animales roedores, insectos, ¿qué hay ahí? Cosas desagradables, algo horrible.
De repente va pasando el hombre para la boda de blanco y se le cayó la moneda. Uy, casi se va para la alcantarilla. Y le cayó en la alcantarilla. ¿Usted sabe para qué sirve una moneda, no? De 500. ¿Para qué fue que me dijo? Para comprar un pan. ¿Para qué más? Un agua saborizada. ¿Sí? ¿Para qué más sirve? Un pochicle. Bueno, sirve para muchas cosas. Hasta para pedirle hinche en un bus se lo pueden llevar. 500 pesos. Es que es una moneda muy valiosa. La pregunta es, si usted es ese hombre vestido de blanco o esa mujer vestida de blanco, ¿usted metería la mano a la alcantarilla para sacar esa valiosa moneda? ¿Sí o no? El Espíritu Santo es santo, es puro, es tan santo que a veces ni siquiera lo podemos dimensionar. Nosotros somos valiosos, es cierto, porque la sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros. Nadie niega el valor que usted tiene para Dios. Pero eso no significa que obliguemos al Espíritu Santo ¿a qué? A que meta la mano a la alcantarilla y se unte de pecado. ¿Para qué? Para complacernos. Hoy mucho cristiano está queriendo que el Espíritu Santo de Dios entre a la internet a ver pornografía con él, lo acompañe a hacer cosas desagradables, con la amiguita, con el amiguito, a hacer cosas desagradables que no agradan al Señor. Nosotros no podemos obligar al Espíritu Santo a esto. En otras palabras, Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría en usted, pero cada vez que usted quiere obligarlo a llevarlo a lugares, a ver presenciar el pecado, el Espíritu Santo no puede estar en usted. Si su corazón es una habitación, el Espíritu Santo lo deshabita. Y hay uno que sí sabe aprovechar cuando encuentra la casa sola. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿De quién era? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces el Espíritu Santo es hermoso y recuérdelo, es persona. Se contrista, se puede hasta resentir, alejar. Mire, yo he entrado a lugares muy cómodos, iglesias que tienen los equipos de mis sueños, músicos especializados, y a veces el culto es tan abstracto, uno no siente el Espíritu Santo de Dios. O a veces el predicador sí, muy bien hablado, psicología por lado y lado, pero uno dice no está la palabra de Dios, no está el Espíritu Santo de Dios ahí. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, donde no está el Espíritu Santo de Dios, no hay libertad. Hay familias, por ejemplo, el pastor Víctor contó un testimonio. Él decía, en mi casa, de un momento a otro yo empecé a sentir celos. Y yo, todo el que se le acercaba a la pastora Doris, me sentía celoso. Y yo me sentía extraño porque yo no era así. Y algo en la casa empezaron a haber muchas contiendas. Nos sentábamos a la mesa, no era a comer, sino a pelear. Y a veces se paraban con el plato y se iban. Y esta situación se empezó a presentar. Y dice que en una madrugada el Señor lo levantó. Y él miró y vio cómo Satanás, cómo el enemigo ahí lo maldecía. Un demonio ahí lo maldecía en la ventana. Lo maldecía como un hombre celoso, lo maldecía continuamente, lo estaba. Dice que él se paró a orar y empezó a pedirle perdón al Espíritu Santo de Dios. Y empezó a decirle, Espíritu Santo, ven y llena mi casa, ven y llena a mis hijos, ven y llena a mi esposa, ven y lléname a mí, que yo pueda sentir paz. Y solo de esa manera en la casa se pudo restaurar las cosas. Pero no, hay creyentes que se acostumbran a sentir sombras, se acostumbran a peleas en la casa, se acostumbran a una cantidad de cosas. ¿Cómo puede estar el Espíritu Santo de Dios si no le damos libertad a Él en el hogar? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces pídale a Él. Si usted está pasando mucho, diga, Espíritu Santo, ayúdame a tener dominio propio. No sé qué me está pasando, ¿sí? Y el Espíritu Santo va a orar en su vida. Aplauda su nombre en esta noche. Bueno, hemos llegado ya al final. Me hubiera gustado hablarle del tema de la danza, de otros temas que tienen que ver con el Espíritu Santo de Dios, pero seguramente podrá ser en otra oportunidad. La próxima vigilia terminó la serie. ¿De qué vamos a hablar la próxima vigilia? Vamos a hablar de la armonía de la Trinidad. ¿Cómo trabajan los tres en conjunto? Vamos a mencionarlos a los tres de una vez trabajando. Ya los vimos de manera individual, los vimos obrando, los vimos haciendo, creando, formando, pero ahora los vamos a ver los tres trabajando. Amén. Entonces coloquémonos de pie, por favor, vamos a darle gracias a Dios. Bueno, después de una vigilia de estas uno termina como en la guerra, ¿sí? ¿Cuántos caídos hay? Gloria al Señor.
Vamos a orar, por favor, levantemos nuestras manos y ahora que somos conscientes de que el Espíritu Santo está en este lugar, está en nuestras vidas, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por vigilias como esta, Señor. No es sencillo para nuestro cuerpo, no es sencillo, Padre, pero en el mundo se dedican noches enteras para complacer al pecado, pero en esta noche tú me permitiste dedicar esta hora para ti, Señor. Estas breves horas, Señor, han sido una oportunidad especial. Gracias porque puedo conocer y saber más de ti. Hoy en esta noche quiero pedirte, Señor, tú conoces mi debilidad y ahora entiendo que tú vienes a mi vida para ayudarme. Dile, tú eres el ayudador, el consolador, el amigo que ha sido enviado para ayudarme, Señor. Dígale, en esta noche yo quiero que empieces a gobernar mi vida, Espíritu Santo. Que tu amor, que tu paz, que tu paciencia, que todas estas cosas que provocas en los cristianos, Señor, quiero vivirlas. Dígale, yo no estoy conforme, Señor, con lo que soy. Necesito de tu Espíritu Santo sobre mí. Sé que solo podré llegar a ser ese hombre, esa persona que tú quieres de mí con la ayuda de tu Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos y lo vivificó, así, Señor, yo te pido que obres con poder en mi vida, que me ayudes a dejar ese hábito o ese pecado que me aparta de tu presencia. Dígale, Espíritu Santo, yo sé que tú eres una persona, sé que puedes oírme, puedes enseñarme, y yo sé que en esta noche, Espíritu de Dios, puedo contar contigo. Ayúdame a caminar junto a ti, Señor, a no desviarme de tu palabra. Dígale, guárdame de vivir una vida sin tu presencia. Puedes quitarme todo, Señor, pero no apartes de mí. Dígale, no apartes de mí tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.